Es un gusto tenerlos aquí en esta reunión, una más de la Sociedad de Tracto Genital Inferior en este año 2024. Y nos honra la presencia hoy de colegas, amigas pertenecientes a la Sociedad de la Sociedad de Tracto Genital Inferior, como son la doctora Laura Hernández, que es ginecóloga, ex grado 2, que ha realizado cursos tanto nacionales como internacionales de tracto genital inferior. La doctora Sofía de Melo es ex residente de la Clínica A en Rivera, también estudiosa de tracto genital inferior, tanto a nivel nacional como internacional. La doctora Sara Fagundes es diplomada, especialista en tracto genital inferior, ex grado 2 de ginecología, con cursos a nivel nacional e internacional, especialista también en anoscopía de alta resolución. La doctora Marisa Dinardi, médica patóloga especializada en ginecotocología, ex grado 2, jefa en la parte de citología y patología del Instituto Nacional del Cáncer. Realmente a nosotros nos honra este panel, el cual tiene como meta hoy darnos un pantallazo de las lesiones por HPV, tanto a nivel cervical como vaginal, como vulvar. Y la dinámica que vamos a realizar esta noche es un poco diferente a las que se realiza habitualmente. Vamos a hacer primeramente la exposición de cada una de las panelistas. Esa exposición va a comprender también preguntas que van a ser realizadas a ustedes, que van a tener que responder, y las preguntas que se realicen para los integrantes del panel van a ser al finalizar todas las exposiciones de esta noche. Así que damos paso a la primer disertante, la doctora Laura Hernández. Adelante, por favor. Buenas noches. Voy a presentar entonces el primer caso clínico de esta paciente. La paciente JM de 19 años, una paciente adolescente que según nos define la OMS, la adolescencia está comprendida entre los 10 y 19 años, como en este caso nuestra paciente. Es de Florida, es estudiante. Como antecedentes familiares tiene una hermana de 22 años a la cual hace un año se le realizó un procedimiento a nivel cervical, un CONOLIP. Marcamos este antecedente, si bien sabemos que claramente el HPV es la vedette y es el virus que justifica las lesiones a nivel cervical, nos interesa sobre todo el estigma que sigue generando este tipo de lesiones en las mujeres y el estigma que sigue generando dentro de este núcleo familiar y la importancia para esta paciente de que su hermana también tiene una patología y un tratamiento por esta patología. Es una mujer sana, nuligesta, con antecedentes ginecológicos y sexuales de una menarca a los 12 años, con ciclos regulares. De los antecedentes sexuales nos interesa su inicio precoz de las relaciones sexuales a los 15 años, 5 compañeros sexuales, el uso del preservativo, la ausencia de otras infecciones de transmisión sexual, todos elementos importantes porque sabemos que son factores de riesgo para la adquisición del virus del papiloma y más en una mujer adolescente. Y a destacar, es una paciente que no se encuentra vacunada contra el virus del papiloma. Comienza su control con citología a los 18 años, que se le indica en un control habitual, teniendo un resultado en enero de 2024 de un Papá Nicolau satisfactorio con la presencia de una lesión intraepitelial de alto grado, un HSIL. Allí la paciente es derivada para colposcopía y se realiza una biopsia, la cual informa una lesión intraepitelial de bajo grado, un SIN1 HPV, pero que indica la sospecha y la posibilidad de una lesión de mayor entidad, por lo cual se sugiere el seguimiento y eventual nueva biopsia en esta paciente. Entonces, aquí es la primera pregunta para el auditorio para que puedan contestar. ¿Hubieran indicado en esta paciente con sus 18 años, en enero de este 2024, comenzar la realización de la citología? Pueden contestar por sí o por no. Bien. La mayoría entonces contestó que no está indicado en esta paciente comenzar el control con la citología. Un poco acompañando esta respuesta, les vamos a mostrar aquí a continuación
algunos elementos que todos conocemos. En realidad, tenemos varias guías que indican cuál es el momento de inicio del tamizaje en una mujer y el control con citología. Tenemos nuestras propias guías de tamizaje en las que tenemos actualmente, y a su vez también tenemos la referencia de la actualización que se realizó en julio del 2023. Tenemos las guías españolas y también las recomendaciones americanas. En la mayoría de ellas indican que el tamizaje con citología debe realizarse a partir de los 25 años, no antes, salvo en nuestras guías que están en esta actualización, nuestras guías actuales, que es a partir de los 21 años, pero la nueva actualización y las referentes guías, tanto españolas como americanas, nos indican que el tamizaje debe realizarse a partir de los 25 años, independiente del inicio de la edad, de las relaciones sexuales y del tiempo transcurrido. ¿Por qué es importante esto y por qué nos basamos en esto? Por datos que la mayoría conocemos y tenemos claros. La infección por el virus del papiloma es una infección muy frecuente y prevalente en mujeres jóvenes y en mujeres adolescentes. De los datos se destacan que el 77% de las adolescentes van a tener un ASCUS y son positivos para virus de alto riesgo. Es importante también saber que la mayoría de estas infecciones duran entre 7 a 10 meses y que en un plazo de aproximadamente 3 años, casi el 90% de estas infecciones se van a volver indetectables y se van a resolver. Por lo tanto, son infecciones frecuentes y transitorias. ¿Por qué es importante también? Porque también sabemos que el 90% de las mujeres adolescentes pueden tener la presencia de una LESIL y que este LESIL va a retroceder y va a revertir en un periodo de 2 a 3 años posteriores. Sabemos que es alta la prevalencia de los virus de bajo y de alto riesgo en las mujeres adolescentes y que las altas tasas de replicación hacen que la presencia del virus sea frecuente. Pero también es importante, y esto va de la mano a los planteos posteriores, es que las altas tasas de que las lesiones sean transitorias también hacen que las tasas y la incidencia de un cáncer invasivo en mujeres menores de 20 años sean bajas, de 0 a 3 por millón, y como los otros datos nos indican, es que una lesión progrese a un cáncer invasivo es de aproximadamente 1.7 cada 100.000 mujeres en esta edad entre los 20 y los 24 años. ¿Por qué en la adolescente es frecuente la presencia del HPV y la infección por el HPV? Por el comportamiento, por los antecedentes sexuales como vimos y como referimos también en esta paciente, y por su propia vulnerabilidad biológica por ser una adolescente, por los altos niveles de estrógenos en este grupo de mujeres con ciclos menstruales anovulatorios, por otros factores de riesgo como el tabaquismo, por la presencia de otras infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo la presencia actual o previa de clamidia. También como factor de riesgo en la adolescencia, la presencia de esta metaplasia escamosa atípica, que las hace más vulnerables, el sitio de predilección para el virus del papiloma, para su asiento, para su replicación, para su diferenciación celular, para continuar su ciclo celular y persistir. ¿Por qué mencionamos también esta metaplasia? Porque los cambios a nivel de las adolescentes, de las mujeres adolescentes, a veces dificultan la valoración colposcópica, las imágenes son difíciles de distinguir y a veces nos lleva al sobrediagnóstico de muchas de las lesiones generadas por este virus. Volviendo a nuestra paciente entonces, recordemos que en enero del 2024 tenía una citología HSIL, luego se realiza una colposcopía y se realiza una biopsia que informa un SIN1, un LSIL. Cuando nosotros tomamos contacto con ella en abril, a los 3 meses, estas son las primeras imágenes que obtenemos. Tenemos una colposcopía adecuada, con una unión escamocilíndrica completamente visible, con una zona de transformación de tipo 1, en donde podemos ver cambios mayores y menores. Aquí, a nivel del labio posterior, entre hora aproximadamente 5 y 6, vemos un área de epitelio aceto blanco denso y la presencia de lo que impresionan orificios glandulares cornificados. En la siguiente imagen, también a mayor aumento, podemos ver en el labio anterior, entre hora 10 y 12, un área de puntillado y de mosaico fino. Aquí entonces, en base a estas imágenes que vemos en el mes de abril, surge la siguiente interrogante.
en base a los resultados de la biopsia anterior y esto que vimos, entonces, ¿cuál hubiese sido su conducta en este momento? El seguimiento y el control a los 3 meses con una nueva colposcopía, el seguimiento y el control a los 6 meses, un seguimiento anual de esta paciente o realizar en forma inmediata una nueva biopsia. Les damos unos segundos para contestar. Bien, la gran mayoría entonces, o mejor, nadie planteó el seguimiento a los 3 meses con una nueva colposcopía de esta paciente, y la gran mayoría plantearon el seguimiento con colposcopía a los 6 meses. Luego, en porcentajes bastante similares, el seguimiento al año y, en otro porcentaje similar, la nueva biopsia en forma inmediata. Bueno, les contamos cómo seguimos nosotros entonces. Bien, en realidad lo que planteamos fue lo que la mayoría respondió, ese seguimiento y nueva valoración a los 6 meses de las pacientes, y en base a esto tenemos aquí las guías americanas planteadas para mujeres menores de 20 años, en donde cuando obtenemos una citología HSIL, lo que se plantea es, en el caso de hacer la valoración colposcópica posterior, disculpen, cuando tenemos una paciente con una citología HSIL, lo correcto es hacer la valoración colposcópica entonces, y en el caso de no obtener una lesión SIN 2-3, podemos pasar a la observación citológica y colposcópica cada 6 meses durante 2 años, que fue lo que iniciamos con nuestra paciente. Recuerden que tenemos una citología HSIL y una biopsia SIN 1. Entonces, aquí vemos el planteo del seguimiento en las guías americanas. Y por el otro lado, también queríamos mostrarles, en el caso de las guías españolas, cuando estamos hablando de mujeres menores de 25 años que tienen un papá Nicolau que plantea un HSIL, con una biopsia, un SIN 1, plantean también la posibilidad del seguimiento con citología anual y luego en base a los resultados, los seguimientos posteriores. Nosotros entonces hicimos el seguimiento a los 6 meses, como fue recomendado con colposcopía, y fundamental en esta paciente que no estaba vacunada, iniciar la vacunación frente al HPV. En julio, ahora de 2024, volvimos a ver a esta paciente y estas son las imágenes que obtenemos nuevamente. Lo que podemos observar de lo que habíamos visto en las imágenes anteriores es la persistencia de las áreas marcadas tanto en el labio anterior como en el labio posterior y por lo tanto decidimos hacer una revaloración y tomar una nueva muestra de biopsia de estos sectores. Con lo cual, aquí una nueva imagen, con lo cual obtuvimos este resultado en este momento. Una lesión interepitelial de alto grado, un HSIL, un SIN 3. Entonces, al día de hoy, en julio, estamos frente a una paciente de 19 años con una lesión SIN 3, confirmada histológicamente. Aquí surge la próxima pregunta entonces para todos. En base a estos nuevos resultados, ahora, ¿cuál sería nuestra conducta y nuestro planteo terapéutico? Vamos a seguir nuevamente a esta paciente a los 3 meses con nueva colposcopía. La vamos a volver a valorar a los 6 meses con una nueva colposcopía. Realizaremos un tratamiento escisional, ya sea a través de la realización de un conolip o a través de un conolietz o la realización de un lietz. Les planteamos entonces que puedan votar y que puedan decidir. Bien. La gran mayoría entonces respondió que realizaría tratamiento específico y escisional de esta paciente al momento. En realidad es un poquito más del 50% de las personas que estamos reunidas hoy. Y luego el segundo más votado, digamos, fue el seguimiento a los 6 meses con una nueva colposcopía.
Bien, entonces, planteamos aquí, ¿cuál sería el manejo recomendado para las mujeres menores de 20 años, en el caso para estas adolescentes, en la presencia de un SIN-2 y un SIN-3? Ambas posibilidades. Por un lado, tenemos el tratamiento escisional, el tratamiento ablativo de inicio, a través del procedimiento más adecuado para esa paciente, y también tenemos la observación y el seguimiento a través de la observación con citología y colposcopía, que podría plantearse en este caso nuevamente cada 6 meses durante 2 años consecutivos. En el caso de que las citologías fuesen negativas y no hubiese alteraciones colposcópicas, podríamos volver al screening de rutina. En el caso de que se mantuvieran las citologías con lesiones de alto grado, con HSIL y alteraciones colposcópicas compatibles, podríamos replantear, realizar una biopsia en este proceso de seguimiento y de persistir la lesión, podríamos pasar al tratamiento recomendado escisional. ¿Qué dicen las guías españolas entonces? También ponen la alternativa de ambas posibilidades. Y aquí tenemos el seguimiento nuevamente o el tratamiento. Lo que sí hacen más énfasis y quizás especifican un poco más en el caso de mujeres, en el caso de que tengan una lesión, un SIN-2, y que las lesiones sean menores a 2 cuadrantes, se podría hacer el tratamiento de seguimiento, y en el caso de las mujeres con un SIN-3, cuando la lesión también abarca menos de 1 cuadrante. Y estos datos son muy importantes para poder realizar la observación y el seguimiento en estos 2 años y que son imprescindibles. Aquí necesitamos un buen vínculo con nuestra paciente, cercanía con nuestra paciente y tener la certeza de que podemos realizar ese correcto seguimiento, tanto histológico, colposcópico, a través de la biopsia si lo necesitamos, para poder garantizar el correcto seguimiento de esta paciente. También es necesario que se pueda realizar una colposcopía adecuada, que tenga una unión escamocilíndrica completamente visible, en donde podamos ver correctamente la lesión para poder seguirla y donde no haya una afectación endocervical. Son criterios que deben tratar de cumplirse para poder plantear el seguimiento, pero sobre todo la adherencia de esa adolescente al seguimiento para poder plantearlo. ¿Por qué también es importante el debate en una mujer tan joven, adolescente como vimos de 19 años? Que los tratamientos invasivos excisionales no dejan de tener sus complicaciones. ¿Cuáles son las ya conocidas por todos? Complicaciones obstétricas, como el parto prematuro, el bajo peso al nacer, la rotura prematura de membranas. Pero también surge la preocupación en nosotros, en las pacientes y en sus familias, de la necesidad de repetir los tratamientos, porque sabemos que, como dijimos, esta infección es recurrente y persistente en algunos casos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir luego con estas mujeres? En cuanto a los procedimientos excisionales, como dijimos, según el tipo de lesión, lo que será planteable en cada tipo de pacientes, según la IFCPC, lo que sería más adecuado en estos casos y en estas mujeres jóvenes para ser los menos destructivos posibles. ¿Por qué es importante y por qué lo traemos a nuestra historia del día de hoy? Porque sabemos que en estas mujeres jóvenes el HPV es muy común y es recurrente. Es una infección altamente prevalente. Pero también sabemos que es una infección transitoria, que las lesiones tienen muy baja probabilidad de progresión a una lesión mayor, a un cáncer invasivo. Cabe destacar que estas apreciaciones que hicimos son recomendaciones para mujeres adolescentes vacunadas y no vacunadas, y que insistimos en que en este grupo etario, en estas mujeres adolescentes, no se recomienda la realización del test de HPV. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Muy clara tu presentación y si habrán puntos acá para discutir, ¿verdad? Como expresé al inicio, vamos a hacer primero las presentaciones de cada una de las disertantes y después, finalmente, todas las preguntas que ustedes quieran, vamos a responderlas al final de la charla. Bueno, doy paso entonces ahora a Sofía de Melo, que ella también va a presentar un caso clínico. Bien, bueno, buenas noches a todos. Yo soy Sofía y voy a presentar
El próximo caso. Bueno, esta paciente que voy a presentar es una paciente de 40 años que como antecedentes personales es tabaquista intensa de larga data. De sus antecedentes ginecobstétricos tuvo 2 partos, utilizan como método anticonceptivo el preservativo y tiene una colpocitología oncológica de diciembre del 2023 que informa un ASCUS. Esta paciente inicialmente consultó en Salto, donde bueno, consultó justamente por el resultado del Papa Nicolau, y además refería lesiones en la vulva de 6 meses de evolución asintomática en este momento. Cuando se le realiza la vulvoscopía y la colposcopía, lo que se visualiza en la vulvoscopía son maculopápulas pigmentadas a nivel del periné, de los labios mayores y el periano que se biopsiaron, y una colposcopía con una zona de transformación de tipo 1 y un epitelio acetoblanco denso hora 2 que también se biopsió. En este caso vamos a presentar las fotos de la vulvoscopía, que es lo que vamos a enfocarnos más en esta paciente, y después teniendo en cuenta el resultado de las biopsias. Bueno, esta es la imagen de la vulva de esta paciente, que si la vemos a mayor aumento, acá vemos algunas máculas, algunas pápulas, porque son más relevadas, y a nivel de los labios mayores, del periné y del periano. Con esta imagen que les dejo ahí, vamos a hacer la primera pregunta de cuál les parece que es el planteo diagnóstico en esta paciente. De melanosis vulvar, una condilomatosis vulvoperineal, un BIN HSIL, los léntigos, angiokeratomas, keratosis seborreica o nevos, y dejamos unos minutitos, unos segundos. Bueno, es bien variada, las respuestas son bastante variadas. Lo que más se contestó, la mayoría de las personas contestaron, es de un HSIL de vulva y le sigue una condilomatosis. Bien, entonces esto, bueno, ahora ya vamos a ver el diagnóstico de esta paciente, pero debemos hablar de lo que son las lesiones pigmentadas de vulva. Hay que tener en cuenta que en la vulva muchas veces las lesiones no tienen características distintas a las de otro sector de la piel queratinizada, principalmente en las mucosas. Entonces muchas veces eso puede ser más difícil el diagnóstico de las lesiones. En la clasificación de la ISSB del 2011 se incluyen estas lesiones como lesiones de color oscuro y las dividen en parches y en pápulas y nódulos de color oscuro. Dijimos que esta paciente tenía máculas y pápulas también, o sea que nos encontramos dentro de esta clasificación. Entonces, para ver un poquito por qué un diagnóstico no es un diagnóstico y sí finalmente el que tiene la paciente, vamos a ver esta imagen de acá, de arriba a la izquierda, donde vemos una pápula, o puede ser también una placa, según el diámetro que adquiera, que tiene una superficie rugosa, ¿tá? Que muchas veces puede adquirir esta coloración más blanquecina, que es muy característica de la queratosis seborreica. Bien. En esta otra imagen del medio, lo que vemos son pápulas de pequeño tamaño, de coloración negra o azulada, que pueden ser únicas o múltiples, y pueden confluir, como en este caso, que son los angiokeratomas, ¿tá? Y también es bastante característico que las pacientes consulten por sangrado, que se da por la fricción con la ropa interior. Bien. En esta otra imagen lo que vemos son máculas y parches también, que dan esta característica de la vulva atigrada. Se da principalmente en mucosas, pueden comenzar como léntigos múltiples y luego formar esto que decíamos de la vulva atigrada, que es bien característico de la melanosis vulvar. En esta otra imagen de la derecha de abajo, lo que vemos es una imagen que es parecida a la que presenté a esta paciente. Esas son máculas, pápulas. Acá también hay placas pigmentadas, que en este caso se trata de un HSIL vulvar. Y esto es bien importante porque en nuestra paciente es importante ver el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Con lo que, bueno, ya vamos a ver que le dio el resultado de la anatomía. Entonces muchas de estas lesiones hay que biopsiarlas, ¿tá? Porque nos dan mucho lugar a duda. Y por último, lo que vamos a hablar es de los nevos,
¿tá? Los nevos son, proliferaciones clonales benignas, ¿tá? De los melanocitos que se tienden a formar en nidos, y según donde estén localizados estos nevos, estos melanocitos pueden formar lo que es el nevo compuesto, que está a nivel de la epidermis, el nevo de la unión, a nivel de la unión dermoepidérmica, y los nevos intradérmicos, ¿tá? Y bueno, un poco a recordar el ABCDE de estas lesiones, de estos lunares o de los nevos, para diferenciar de un melanoma, ¿tá? Donde la A es la asimetría, donde cuando los lados de la lesión no coinciden, los bordes habitualmente son irregulares, los del melanoma, la coloración, el nevo común tiene un color homogéneo, y en el melanoma habitualmente se ven distintos colores en una misma lesión, o distintos tonos. El diámetro mayor a 6 milímetros también tiene que hacer sospechar de una lesión maligna. Y lo otro es la evolución. Los nevos comunes no tienden a mantenerse estables en el tiempo, a diferencia del melanoma, que puede tener cambios en las características. Entonces, en esta paciente, como segunda opción salió la condilomatosis, es el diagnóstico que tenemos de ella, porque tenemos un diagnóstico histológico, ¿tá? Pero el diagnóstico de HSIL también podría ser una opción. Entonces, la anatomía patológica de esta paciente nos dio a nivel del cuello. Recuerden que tenía una lesión que se biopsió, que informó un SIN2 P16 positivo, o sea que estamos hablando de un HSIL. Y una biopsia de gula que se informó como un BIN1, si bien esto ya no se utiliza más esta clasificación, se trata de un LSIL, ¿tá? Entonces la clasificación actual de la ISSB 2015 lo que las divide en LSIL, que es la infección por el HPV, y que son los condilomas, el HSIL o binusual, que está relacionado con el HPV, y el BIN diferenciado, que no está relacionado con el HPV. Entonces, ¿qué sabemos del virus del HPV y estos condilomas? Recordar que el virus tiene una naturaleza multicéntrica, ¿tá? Es multifocal y además es bigenérica, o sea que afecta tanto a varones como a mujeres, y tiene un efecto de campo, ¿tá? Por el tropismo que tiene con el epitelio, puede no generar solamente una afectación a nivel del cuello, a nivel de la vulva, sino que habitualmente está en todo el tracto genital. Y eso es importante porque, por ejemplo, en esta paciente tenemos una afectación cervical y una afectación vulvar también. Tiene una tasa de transmisibilidad del 65%, pero son infecciones latentes, como decía Laura anteriormente, y la minoría de las pacientes es la que va a expresar los condilomas eventualmente, ¿tá? Y teniendo en cuenta los factores de riesgo para la adquisición del virus del HPV, hay que recordar que estos pacientes, estas y estos pacientes, porque también son varones, son jóvenes, ¿tá? La mayoría de estas condilomatosis se dan en pacientes de entre 20 y 29 años. La mayoría son por la infección por el HPV 6 y 11. Y esto es importante también porque contamos con las vacunas que dan protección contra estos serotipos. Lo otro que también tendríamos que ver en esta paciente es si tiene indicación de evaluación del canal anal por la naturaleza multicéntrica que hablábamos previamente. Entonces, esta paciente que tiene un HSIL en el cuello y condilomas perianales, según el último consenso internacional, recién a partir de los 45 años estaría indicado comenzar con el screening. O sea que en esta paciente que tiene 40 todavía esperamos un poquito. Entonces, ¿cómo pueden presentarse estos condilomas? Bueno, pueden presentarse de diversas formas, ¿tá? Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Los característicos son los condilomas acuminados, que son como estas proliferaciones con el aspecto de la cresta de gallo. Recordar que no solo afecta la vulva y el periano, el periné, sino que también puede encontrarse a nivel de la vagina, y en este caso, como vemos, este condiloma a nivel del labio posterior del cuello, que a veces puede visualizarse con la simple colocación del espéculo, pero muchas veces se torna más blanco con la colocación del ácido acético. Después los otros tipos de presentación, como por ejemplo esta imagen que vemos condilomas que son más nodulares y pigmentados, como en el caso también de nuestra paciente.
y el condiloma viral plano también, que se visualiza con la colocación del ácido acético. Entonces, vamos a la segunda pregunta. Con el diagnóstico que tenemos de condilomatosis, ¿qué tratamiento realizarían en esta paciente? Ningún tratamiento. Tratamiento local con ácido tricloracético al 80%. Tratamiento local con imiquimod, electrofulguración, láser, crioterapia. Bien. O sea que están ahí peleados el ácido tricloracético y el imiquimod, o sea que el tratamiento médico es lo que se plantea en la mayoría de ustedes. Bien. En este caso, comenzamos tratamiento con imiquimod al 5% y bueno, y vamos a ver un poquito de por qué hacemos tratamiento y cuándo está indicado hacer un tratamiento sobre otro. ¿Para qué se hace el tratamiento de los condilomas? Básicamente para aliviar los síntomas de los pacientes, para disminuir la carga viral también y mejorar la condición anímica y estética, ¿no? Porque muchas veces son pacientes que consultan tardíamente por la vergüenza que les genera estas lesiones a nivel de la vulva principalmente. Entonces, hay que tener en cuenta que ningún tratamiento es superior frente a otro, ¿tá? Que habitualmente son tratamientos que son prolongados, y esto hay que dejarlo bien claro a los pacientes, porque muchas veces hay discontinuidad de los tratamientos, principalmente los médicos, ¿no? Y dejarle claro que son tratamientos prolongados. Todos tienen una alta tasa de recidiva y tienen una eficacia variable, es una respuesta que es muy variable. O sea que lo que tenemos que hacer es individualizar el tratamiento según la paciente que tengamos enfrente. Una de las cosas muy importantes, y en este cuadrito, bueno, vemos cuáles son las variables que hay que considerar cuando vemos condilomatosis en una paciente, es qué preferencia tiene la paciente. Eso es bien importante también. Entonces, dentro de los tratamientos tenemos tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos, y también los podemos dividir con aquellos aplicados por el médico, dentro de los cuales tenemos los agentes citotóxicos como el ácido tricloracético y la podofilina, que estos se aplican en consultorio, ¿tá? Como habían dicho, el ácido tricloracético, lo que tiene de un poco engorroso es que es una vez por semana, y todas las semanas la paciente tiene que concurrir a realizarse los toquecitos con el ácido tricloracético. Después los métodos quirúrgicos, bueno, tenemos los destructivos, ¿tá? Con crioterapia, con láser de dióxido de carbono y la electrofulguración, y el tratamiento excisional, el LIP o el bisturí frío. Y la elección de alguno de estos tratamientos va a depender de la disponibilidad del equipo y también de la experiencia del médico tratante, ¿tá? Todos estos tratamientos se pueden utilizar en embarazo y también en las mucosas, estos tratamientos quirúrgicos, y del médico el ácido tricloracético es el que se puede utilizar, la podofilina no, porque es teratogénico. Y después el de los tratamientos aplicados por la paciente, está la podofilina, que no es algo que se utilice no se utiliza mucho, es en una concentración mucho menor a la que se utiliza en el tratamiento que nosotros aplicamos. Y después están los inmunomoduladores, que es el imiquimod del 5%, que es el que está disponible, y las cinecatequinas, que tampoco contamos en nuestro país. Bien, entonces, lo importante también es que la efectividad de los tratamientos, los estudios que muestran la efectividad de estos tratamientos son muy variables, y eso tiene que ver mucho con el seguimiento que se realizó de las lesiones, las características de cada paciente, la extensión de la enfermedad también, y el tipo del HPV también que puede estar influyendo. Entonces, por eso es tan variable la respuesta que vemos, ¿tá? Que les puse en los porcentajes acá abajo. Entonces, si vamos a hablar específicamente de las características de las lesiones, bueno, podemos decir que entonces aquellas lesiones que tienen pequeño tamaño o extensión, o aquellas lesiones nuevas, pero que pueden ir aumentando en tamaño y en extensión, el tratamiento de elección inicial puede ser el administrado por la paciente, el tratamiento médico, ¿tá? Que el más utilizado es el imiquimod.
¿tá? Puede ser la podofilina, pero recuerden que no es algo que se usa habitualmente. Como otra alternativa puede ser el tratamiento destructivo, ¿tá? Con crioterapia, ácido tricloracético, que ya sea como primera opción, ¿tá? O principalmente la crioterapia, porque produce una eliminación de los condilomas más rápidamente, o como segunda opción después de haber finalizado un tratamiento y ante la persistencia de condilomas. En el caso del tratamiento quirúrgico, lo vamos a dejar más para aquellas lesiones que son de mayor tamaño, más voluminosas y que tienen mayor extensión. Estos tratamientos tienen una respuesta mucho más rápida, ¿tá? Pero la tasa de recidiva es igual, es muy parecida a los otros tratamientos. Entonces, estas pacientes las vamos a revalorar una vez que hayan finalizado el tratamiento o una vez que las lesiones ya hayan desaparecido, y nos vamos a enfrentar, ¿no? Así tenemos una enfermedad persistente, o sea que si los condilomas persisten o vuelven a aparecer condilomas, se debe considerar combinar el tratamiento, ¿tá? Ya sea con tratamiento destructivo, quirúrgico o ablativo con crioterapia o excisional, y el tratamiento inmunomodulador con imiquimod, o realizar otro tratamiento que no se haya realizado previamente. Bien, entonces con esta paciente lo que hicimos, por esto que decíamos, ¿no? De las lesiones, que si bien no eran no eran lesiones tan extensas, le empezamos tratamiento con imiquimod al 5%. Por el resultado de la anatomía patológica de cuello, se coordinó un cono LIP, cuyo resultado fue un cono suficiente, y también se le aconsejó el cese del hábito tabáquico y se le indicó la vacuna del HPV. Entonces, la última pregunta es cómo realizarían el seguimiento de esta paciente, ¿tá? Con control al mes, con vulvoscopía y colposcopía, control a los 3 y 6 meses con vulvo y colposcopía, solo con colposcopía al mes y a los 3 meses, o control con test de HPV a los 6 meses y una vulvoscopía una vez finalizado el tratamiento. Bien, bueno, de nuevo tenemos ahí dos opciones que son las más votadas: el control a los 3 y 6 meses con vulvoscopía y colposcopía, y el control con la test HPV a los 6 meses y vulvoscopía después de terminado el tratamiento. Bueno, y esto nos lleva a, bueno, ¿cómo hacemos el seguimiento de las pacientes entonces? Una vez que tenemos un procedimiento, esto es para el caso de la lesión de cuello, ¿tá? Una vez que tenemos un procedimiento excisional que ha sido suficiente, lo que nos dicen las guías americanas, ¿tá? Y también es lo que hacemos nosotros acá, es realizar un test de HPV, o sea, el test de cura, a los 6 meses de el procedimiento excisional. En el caso de que el resultado sea negativo, lo que está indicado es, bueno, realizar un test de HPV anual por 3 años. Y si en algún momento da alterado, bueno, manejar según cada caso, ¿tá? Lo que además está vigente, según nuestras guías, y lo que se hace es hacer la citología y colposcopía también. De los condilomas, bueno, va a depender mucho de los síntomas de la paciente y del éxito del tratamiento, ¿no? Pero también está indicado hacer un control a los 3, 6 y 12 meses después después de la desaparición de las lesiones. Entonces, la respuesta más correcta en este caso sería el control con test de HPV a los 6 meses y una vulvoscopía luego de finalizado el tratamiento. Bueno, y como habíamos mencionado antes, la tasa de recurrencia de estas lesiones de los condilomas es muy alta, ya sea el tratamiento que se utilice, cualquiera sea el tratamiento que se utiliza, es de aproximadamente un 20-30%, y la mayoría se produce en los primeros 3 a 6 meses del tratamiento, ¿tá? A veces estas lesiones pueden regresar sola porque hay una disminución de la carga viral al año o a los 2 años. Y el principal factor de riesgo para la recurrencia son la presencia de lesiones multifocales, ¿tá? Según el tipo de tratamiento, lo mismo que la eficacia de los tratamientos, los resultados son muy variables por el tiempo de seguimiento que se realizó.
Y lo que vemos acá es que, bueno, para el ácido tricloracético es un 36% aproximadamente, la podofilina un 30%, el imiquimod es más bajo, un 13 a 19%, y después para los tratamientos que son quirúrgicos, tanto el láser, que esto es importante que el láser no tenemos en nuestro país, y hay estudios que demuestran que es bastante baja la recurrencia y otros que demuestran hasta un 77%. La crioterapia y el tratamiento excisional también son muy variables. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es cuándo biopsiar los condilomas, porque muchas veces llegan las pacientes, vemos que es un condiloma típico y ya comenzamos el tratamiento. Bueno, en aquellas pacientes que nos queden dudas diagnósticas, ¿tá? Como por ejemplo en el caso de esta paciente, que eran lesiones que podían dar lugar a duda y quizás alguna lesión puede llegar a tener un HSIL. Cuando la lesión es sospechosa, de que pueda haber alguna invasión, y en el caso de que no haya respuesta a tratamiento luego de un tratamiento bien conducido, ¿no? Y bueno, para finalizar, hacer un hincapié en la prevención primaria, ¿tá? De la vacuna del HPV. Contamos con la vacuna cuadrivalente y la nonavalente, ¿tá? Y lo que han demostrado es que contribuye a la disminución de las verrugas genitales de hasta un 74%. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sofía. Realmente son pacientes que llevan a un cansancio, a un cansancio en la terapéutica, ya que la recidiva, como tú muy bien decías, es frecuente y muchas veces el paciente lo interpreta como un fracaso en el tratamiento. Y es muy importante aclarar precisamente la posibilidad de recidiva, ¿no? El vínculo médico-paciente en este caso, es muy importante para que haya adherencia y consulte precozmente ante estas lesiones. Bueno, ahora damos paso entonces a Sara Faúndez, que tiene la presentación que sigue. Adelante. Buenas noches, continuando con la presentación de los casos clínicos, vamos a compartir pantalla para ver una paciente de 32 años, sana, cuya edad de inicio de relaciones sexuales es a los 16 años, cuyo método anticonceptivo preservativo nunca se realizó una colpocitología oncológica. De los antecedentes obstétricos presentó una gestación, una cesárea a los 19 años, consulta por una genitorragia intermitente de 2 meses de evolución, indolora, de escasa cantidad. Al examen, a la especuloscopía, presentaba una lesión ulcerada, sangrante al contacto, con abundantes secreciones mucosanguinolentas. Al tacto vaginal presentaba un cuello con aumento de consistencia. Al realizarle la colposcopía nos encontramos con esta lesión proliferativa exofítica que involucra los 4 cuadrantes, que como ven tienen áreas de epitelio acetoblanco denso, con zonas hemorrágicas y algunas zonas necróticas. Y cuando estamos frente a esta paciente nos surge la primera interrogante, que es ¿qué le realizaría a esta paciente? Realizaría la toma de biopsias múltiples en forma inmediata, realizaría la toma posterior al tratamiento antibiótico y antiinflamatorio, o realizaría la toma de citología previo a la toma de biopsia. Vamos a dejar unos segundos. Muy bien, como la mayoría ha contestado, tenemos que tomar biopsias múltiples cuando estamos frente a esta paciente, y esas biopsias tienen que tener la característica de no ser, de que deben ser unas biopsias representativas, deben tomarse con una pinza de Tischler, como que lo que debemos que lograr es atravesar el estroma, ya que no debemos descuidar que si pasamos por una zona necrótica, eso puede dificultar el diagnóstico anatomopatológico. Las mismas deben realizarse en forma múltiple, como dijimos. No es necesario en esta paciente realizar una evaluación endocervical, y lo que sí tenemos que hacer también, tener mucho cuidado, es en la evaluación de los fondos de saco vaginales, porque para ello vamos a ir rotando el espéculo, ¿sí?
En este momento nos vamos a detener para remarcar un aspecto de la historia de esta paciente, y es que la misma nunca fue sometida al screening para la patología cervical, lo cual se debe también a una falla en la captación por parte del sistema de salud, y esto es importante porque sigue siendo una realidad en nuestro país, que se siguen realizando, se siguen controlando con el test de Papa Nicolau el mismo pool de pacientes, y existe otro grupo que nunca fue tamizado como el de nuestra paciente. Entonces recibimos el resultado de la anatomía patológica, que lo que nos informa es un carcinoma escamocelular infiltrante moderadamente diferenciado con áreas de queratinización, que tiene un extenso infiltrado linfoplasmocitario y no se objetivan imágenes de invasión de los espacios vasculares linfáticos. Continuando con la evaluación de la paciente, se realizó una resonancia magnética. La misma confirma la presencia de un proceso patológico voluminoso a nivel del cuello del útero. El mismo se presenta como una tumoración que afecta las paredes del cuello uterino, con un crecimiento vegetante que afecta la luz de la totalidad del canal cervical, infiltrando extensamente sus paredes. En cuanto a sus dimensiones, mide 34 por 41 por 44 en sentido anteroposterior, transversal y cefalocaudal respectivamente. El resto de la imagen uterina no muestra alteraciones. Distalmente se proyecta hasta el fondo vaginal al cual ocupa y se aprecia una imagen de invasión de la pared anterior de dicho órgano. La pared posterior de la vagina y el recto se observan indemnes y se verifica una invasión parametrial a predominio izquierdo. La imagen vesical se visualiza sin lesiones, así como la desembocadura de los uréteres están libres de tumor. Los ovarios no muestran alteraciones. Se aprecian adenomegalias ilíacas externas bilaterales que miden 6 y 7 milímetros. No se ven otras adenomegalias. Y las imágenes renal, hepática, pancreática y esplénica son de aspecto habitual. En suma, estamos frente a una imagen compatible con un carcinoma primitivo de cuello uterino, destacándose la invasión parametrial izquierda, la extensión vaginal a la pared anterior de vagina y los ganglios ilíacos externos. Se realizó la estadificación de FIGO, teniendo la clasificación de estadificación FIGO 2018, y estadificamos a esta paciente como un estadio 3C1. Para este estadio tiene indicado el tratamiento de radioterapia más quimioterapia, el mismo se le realizó a la paciente, y acá tenemos la segunda interrogante, que es en cuanto al control post-tratamiento. ¿Qué le realizaría? ¿Una citología cada 6 meses, una citología y colposcopía cada 6 meses, o una colposcopía únicamente cada 6 meses? Bueno, esta es una pregunta que puede dar lugar a controversias de cómo es el control, pero muy bien, como votó la mayoría de los participantes, se realiza una citología y una colposcopía cada 6 meses. Y en este momento me voy a detener para remarcar que la colposcopía post-radioterapia es una colposcopía que por sus características la hacen una colposcopía difícil del punto de vista técnico, como ya analizaremos, pero además, como el tratamiento radiante es un factor de riesgo para el cáncer de vagina, nosotros siempre debemos estar atentos para despistarlo. El efecto del tratamiento de radioterapia sobre el epitelio de la vagina, de la mucosa vaginal, determina un epitelio adelgazado, friable, que se va a traducir en una mucosa pálida y delgada, una mucosa friable, con una captación deficiente de yodo, con una neovascularización que puede determinar telangiectasias, vasos sanguíneos atípicos, una mayor susceptibilidad a los traumatismos, y incluso la estenosis vaginal puede dificultarnos la valoración por colposcopía. Y esto lo podemos ver en la imagen de la izquierda, que esta telangiectasia que se ve puede tener subyacente un proceso patológico. Por lo tanto, tenemos que siempre estar atentos a biopsiar esas zonas, y además tenemos que tener mucho cuidado al hacer esta colposcopía, porque por tratarse de una mucosa friable, como vemos en la imagen en el extremo superior, podemos sin querer erosionar ese epitelio, y eso puede llevarnos a la duda de si es una lesión o un traumatismo provocado por el espéculo. Mientras que cuando observamos esta imagen de la derecha, ese epitelio aceto blanco
denso con un puntillado grueso, lo que nos lleva a no dudar en hacer una toma de biopsia, ya que lo que siempre tenemos que prestar atención es a que no se trate de una recurrencia o una recidiva, sabiendo que las recurrencias tumorales se dan en la cúpula vaginal de un 22 a un 56%. En esta imagen lo que ven no nos tienen que llamar la atención porque durante un proceso de radioterapia o inmediatamente luego de la radioterapia podemos ver esta imagen que nos muestra una vulvitis y una uretritis rádica. Otro de los entidades que también se presentan por la radiación es la mucositis vaginal. La mucositis va a darnos un eritema, una descamación, una ulceración superficial, va a presentar cambios exudativos, eso puede llevar a una dispareunia, a una sequedad vaginal con sobreinfección y pérdida del epitelio vaginal. En la literatura internacional se utilizan muchas veces geles lubricantes y antibióticos para prevenir esto. Se utilizan estrógenos tópicos y se puede llegar a utilizar dilatadores vaginales para prevenir la estenosis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara. Estas son de las pacientes más difíciles para poder evaluar luego del tratamiento de radioterapia. Bueno, voy a continuar porque ya el tiempo es tirano con todos nosotros. Se trata de una paciente de 37 años, cuyo motivo de consulta fueron verrugas vulvares de 7 años de evolución, que no recibió tratamiento y que ha notado que ha crecido en los últimos meses. Como sintomatología presentaba prurito, que era episódico. Como antecedentes personales, esta paciente había tenido un trasplante de hígado a los 13 años por una hepatitis autoinmune que llevó a una insuficiencia renal, la que requirió trasplante renal a los 24 años. Actualmente recibe tacrolimus 5 miligramos día y prednisona 10 miligramos día. No tiene hábitos tóxicos, es nulligesta y como método anticonceptivo utiliza preservativos. Cuando llegó al servicio privado de salud, recibió la vacuna tetravalente, eso fue en diciembre del 2023, se le realizó un Papa Nicolau en enero de 2024 que mostraba una lesión HICIL. La colposcopía que se le efectuó a esta paciente era una colposcopía adecuada con una zona de transformación tipo 1 con un epitelio acetoblanco plano que se ubicaba desde la hora 11 a la hora 1 y otro epitelio acetoblanco más tenue a la hora 6 con cambios menores. Las paredes vaginales no presentaban lesiones. Con respecto a la apreciación de la vulva, la biopsia mostró que se trataba de una lesión de bajo grado, LSI. Con respecto a la vulva, presentaba lesiones papulares y en cresta de gallo, color piel, en labio menor y mayor a izquierda. Laura, estás muteada. Bueno, gracias. Las lesiones papulares, tiene lesiones papulares y cresta de gallo, color piel en labio menor y mayor a izquierda. ¿Sabés que no? Ahora sí. Máculopápulas hiperpigmentadas en la de superficie sobrelevada, el labio menor, izquierdo y derecho. Pápulas de superficie irregular, grisáceas en labio menor izquierdo y en horquilla. Y lesiones maculares hiperpigmentadas aisladas pequeñas en el surco interlabial a derecha. Entonces, la primera pregunta para todos sería, ¿cuáles serían los planteos diagnósticos clínicos? Se trata de una condilomatosis vulvar, una condilomatosis y melanosis, condilomatosis con melanosis y asociado a un HICIL usual o mayor lesión aún. Bueno, veo que se están tomando su tiempo para considerarlo. La mayoría ha respondido una condilomatosis con melanosis y un HICIL usual. Veremos entonces, para poder llegar al diagnóstico, tenemos que realizar una biopsia, ¿verdad? A ver si ahora corre bien. Las indicaciones de biopsia, vamos a recordarlas, son condiloma mayor a 1 centímetro, mujeres mayores de 40 años con condilomas, en las pacientes inmunocomprometidas
o una lesión que crece a pesar del tratamiento o una lesión de novo en portadoras de líquen escleroso o líquen plano erosivo. En este caso, decimos que la biopsia debe ser adecuada con una extensión de 4 milímetros y de profundidad de 5 milímetros en las áreas pilosas y 3 milímetros en las áreas no pilosas. Si existen úlceras o fisuras, se debe realizar en área de epitelio intacto y cuando hay erosiones, en área rojiza. Debemos identificar, mapear el área biopsiada, marcando la lateralidad por implicancias terapéuticas que podrían tener, y además lo ideal sería enviarle al anatomopatólogo una fotografía de las lesiones observadas. Entonces, en este caso, realizarían biopsia en sector hiperpigmentado con punch, realizarían biopsia en áreas hiperpigmentadas y en condilomas grisáceos, o directamente la resección total de las lesiones en el bloc quirúrgico. ¿Qué opinan? Bueno, la mayoría ha respondido, realiza biopsias en áreas hiperpigmentadas y en condilomas grisáceos, a lo cual también estamos de acuerdo. Eso fue lo que nosotros hicimos. Y la biopsia mostró que se trataba de una paciente portadora de una lesión BIN de alto grado, pero hay una consideración que es muy importante. El diagnóstico final de lo que presenta la paciente será con la biopsia y la evaluación total de la muestra que obtengamos de la paciente. Sabemos que existen lesiones en vulva que, como lo explicó hoy Sofía, la clasificación ha ido variando con el tiempo. Desde el año 75 hasta el año actual se ha ido modificando esa clasificación en base a los conocimientos que se han obtenido. En el año 2015, la Sociedad Internacional del Estudio de las Enfermedades Vulvares, junto con la clasificación que hubo del Bethesda, trataron de aunar esas dos clasificaciones, estableciendo entonces las lesiones que son por HPV relacionadas de las que no son HPV relacionadas. Así, entonces, tenemos para las lesiones vulvares intraepiteliales la clasificación que indica High-SIL usual, porque precisamente es la más frecuente de las presentaciones, la infección por el virus papiloma, del BIN diferenciado, que tiene otras características y otros subtipos, como vamos a ver. Las pacientes portadoras de un High-SIL usual son pacientes generalmente jóvenes que tienen una infección en otros lugares del tracto genital inferior, por el efecto campo, como ha explicado hoy Sofía. Pueden ser pacientes fumadoras y en ese caso es un factor de riesgo para que estas lesiones evolucionen. Generalmente se observan en focos múltiples y hay una sobreexpresión del P16 como biomarcador molecular que aclara también y orienta sobre la etiología de estas lesiones. El riesgo de progresión a carcinoma en un HSIL es bajo comparado con digamos, la facilidad con que hay, o con el aumento de estas lesiones que se ha visto en los últimos tiempos. Sin embargo, el BIN diferenciado, que tiene como base etiopatogénica un proceso inflamatorio crónico cutáneo, se diferencia porque se da en mujeres mayores, se presenta en un foco único generalmente, y hay una sobreexpresión del P53 y es P16 negativo. Y estas sí son lesiones que tienen una progresión a carcinoma escamoso que puede llegar entre un 86 a 90%. Quiere decir que son lesiones definitivamente precancerosas. En esto no me voy a extender porque luego la doctora Dinardi va a explicar más detalladamente del punto de vista histológico. Entonces, el tratamiento, ¿cuál va a ser la finalidad de nuestro tratamiento? Por un lado, tendremos que completar la evaluación de la infección de HPV que exista en esa paciente, tenemos que prevenir la progresión a un carcinoma, mejorar los síntomas si es que se presentan, evitar las recidivas y sobre todo preservar la anatomía y la funcionalidad de la vulva, ya que
por tratarse de pacientes jóvenes, por ser la vulva, formar parte de un órgano del órgano sexual fundamental en la mujer, fíjense que afecta también la visión, la autoimagen que pueda tener esa mujer si hacemos un tratamiento que para ella desvirtúe su imagen, afectando la parte psicológica y sexual. Entonces, digamos, el tratamiento que generalmente se plantea con respecto al BIN, BIN común o el BIN usual, ya sea una vez que hemos descartado que no exista ninguna lesión oculta de cáncer, podemos optar por terapias excisionales o por terapias tópicas. Generalmente en nuestro medio lo que se hace dependerá también de las posibilidades que se tengan, de la elección de la paciente, como explicaba hoy Sofía, pero además de lo que sea más práctico y más específico para esta paciente, para las pacientes. Y esa decisión la vamos a tomar en base, por un lado, a si son lesiones unifocales o multifocales, aisladas o confluentes, si son aisladas o multifocales, multifocales aisladas o unifocales, haremos una decisión local simple, mientras que cuando se trata de confluentes y muy extensas, se prefiere la vulvectomía cutánea parcial o total. En el caso de terapéuticas tópicas, estas generalmente se prefiere el imiquimod, que es un inmunomodulador, es antiviral, que es antitumoral, induce la inmunidad innata, está mediado su acción también por las células T, aumentando la concentración de CD8, que es uno de los elementos que se altera con la infección del HPV. Determina esto, la aplicación de este medicamento, una normalización, si ustedes quieren, de la inmunidad mediada por células T, se va eliminando el virus y eso además tiene una correlación con una regresión histológica. La elección de esta terapéutica va a ser entonces dependiendo de si son lesiones unifocales o multifocales aisladas, y también podemos combinar los tratamientos, en el caso del imiquimod y la decisión ya sea simple o con una vulvectomía cutánea, aplicando previamente el imiquimod para disminuir las lesiones, que así la terapéutica quirúrgica sea menor, o posterior al procedimiento para evitar entonces las recidivas. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? Imiquimod previo para minimizar las lesiones y luego la exéresis local, la excisión multifocal y luego imiquimod, una vulvectomía cutánea total o una vulvectomía cutánea parcial. ¿Qué opinan? Acá resulta mayoritariamente la opinión de imiquimod previo para minimizar las lesiones y luego la exéresis. Ahora vamos a ver cuál respuesta es la correcta, ¿verdad? Hicimos previo a la intervención de esta paciente una revaloración, que eso es algo muy aconsejable cuando se pierde 2 meses, 3 meses en poder efectivizar el tratamiento. Y notamos en este caso, en esta paciente, que había una modificación en esta área. Planteamos la resección, la exéresis total de estas lesiones, y como realmente nos llamaba la atención el crecimiento, la modificación de este sector, pintamos entonces, marcamos los límites, dejando un límite de seguridad un poco mayor, pensando que podría haber algún compromiso mayor de lo que esperábamos. Esta es el área, fíjense ustedes, acá hay modificaciones con respecto a las lesiones iniciales porque tenemos lesiones más confluentes, hay un engrosamiento, un agrandamiento de esas lesiones más nodulares, con áreas hiperpigmentadas como estaban, pero más hiperpigmentadas. Entonces ahí tuvimos que recurrir
a hacer una biopsia temprana y poder tener algo más claro el diagnóstico luego. Entonces, ¿cuándo sospechamos un cáncer oculto? Bueno, cuando hay lesiones ulceradas o nodulares o mayores de 2 centímetros, cuando hay necrosis, cuando hay una lesión con una base indurada. Recuerden siempre que la vulva no solamente se mira, sino que además se palpa. Cuando existen áreas de hiperkeratosis o las áreas son con afectación multifocal, hay una vascularización atípica, un crecimiento rápido o el área periclitoridia está afectada. Como elementos clínicos nos importan si son pacientes mayores de 50 años que fumen o que tengan elementos de inmunosupresión, como es el caso de esta paciente. Así que la sospecha de un cáncer oculto no estaba en vano. Concluimos cerrando con puntos separados, preferimos ese cierre para evitar la dehiscencia de la herida, es una cirugía que tiene muchas posibilidades precisamente de que la herida se abra, y preferimos entonces los puntos separados. Bueno, ahora doy paso a la explicación detallada que nos va a hacer Marisa de la histología de esta paciente. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Antes de mostrarle cómo procesamos el material nosotros en el bloque quirúrgico y el material en forma diferida, les voy a hacer una reseña que ya Laura habló y les mostró algo de la importancia que tiene el patólogo para hacer el diagnóstico de las lesiones de precursoras de los cánceres de vulva. Actualmente tenemos 3 lesiones precursoras, que son las asociadas al HPV, que el VIN clásico, que también se le llama VIN indiferenciado, porque las atipías citológicas comprometen todo el espesor del epitelio, por eso se llama indiferenciado. Las lesiones, y después tenemos 2 tipos de lesiones que son independientes del HPV. Una de ellas es el clásico indiferenciado, que ya conocíamos de hace años, que está asociado a dermatosis, por ejemplo a los líquen, y que tiene la característica que tiene el P53 mutado. Y después actualmente consideramos también lo que son las lesiones intraepiteliales exofíticas vulvares, que son P16 negativo y son P53 wild type, o sea, no tienen el P53 mutado. Este tipo de lesiones, que son las que yo les dije, estas de acá abajo en la parte inferior, son de muy difícil diagnóstico muchas veces para el patólogo si no va expresamente a buscarlas y a reconocerlas. Porque tienen, como dice la lesión, tienen lesiones que son, las atipías citológicas están en la capa basal del epitelio y no comprometen todo el espesor del epitelio. Este, por ejemplo, es un VIN clásico asociado al HPV, en el que las atipías citológicas están comprometiendo todo el espesor del epitelio, por lo tanto para el patólogo le es fácil reconocerlo, y nosotros le hacemos el P16 y el P16 extensa e intensamente positivo en núcleos y en citoplasma. Después tenemos los VIN diferenciados, los típicos, los que conocíamos hace mucho tiempo, que realmente son en la paciente postmenopáusica, están asociados a los líquen, como yo les decía anteriormente. Generalmente son no son tan frecuentes, pero son mucho más agresivos que los VIN indiferenciados, o sea, los VIN asociados al HPV. Pero tienen este es el problema que nosotros tenemos, que tienen un pobre a moderada reproducibilidad entre los patólogos, porque hay patólogos que no son patólogos avesados a buscar este tipo de lesiones, o sea que hay que saberlos identificar. Y son muy agresivos, progresan rápidamente al carcinoma. Este es un VIN diferenciado en el que se ven las atipías citológicas aquí en la parte basal del epitelio. El resto del epitelio es bien diferenciado, no hay atipía, sin embargo la atipía, como ustedes ven acá, viene en la capa basal asociada a una lesión liquenoide. Acá están las atipías, si ustedes ven los núcleos, los que tienen las células, sin embargo el resto del epitelio no tiene absolutamente nada. Bueno, pero no todos los casos de los VIN diferenciados son diferenciados. Muchas veces son VIN de tipo mitobasaloide que se pueden perfectamente confundir con un VIN asociado al HPV. Como ven acá abajo, tiene una lesión liquenoide asociada, y en este
caso lo que nos va a ayudar a diferenciar es hacer el P16, que no va a dar negativo, y el P53, que no va a dar mutado, es este que está acá a la derecha, y un KI67 que compromete casi todo el espesor del epitelio. Y bueno, y dentro de las lesiones que les mencioné anteriormente, que son las lesiones intraepiteliales vulvares de tipo verruciforme, hay una progresión de lesiones que están asociadas entre sí, que tienen, desde el punto de vista histológico, muy poca diferenciación morfológica, que también son, progresan al cáncer, como en este caso son lesiones verruciformes, esto es como una acantosis irregular, pero que también tiene citología, atipías citológicas en la capa basal. Acá se ve otra, esta se puede confundir con un condiloma, pero si usted le hacen un P16 va a dar un P16 negativo. Esta es lo mismo, son todas lesiones que tienen muy pocas diferencias entre ellas. Bueno, y esta es una la vulva. Cuando nosotros vamos al blog que nos llama el cirujano, esta no es la vulva de esta paciente que habló Laura, dado que la foto no salió bien, por eso no se la mostré. Esta es otra paciente. Nosotros lo que hacemos es, el cirujano la marca, nosotros la orientamos en el blog, le marcamos con tinta china los bordes cruentos, o sea, el borde posterior y los bordes laterales. Se hace un corte seriado, que en el caso de la paciente de la que habló Laura, nosotros hicimos el corte seriado en el bloc, seriamos la vulva en el bloc, y en el sector donde Laura nos indicó que era la zona de mayor sospecha de que hubiera invasión, hicimos cortes a congelación. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando hacemos los cortes seriados, sacarles una foto a la vulva seriada, y posteriormente, cuando nosotros lo vamos estudiando en el laboratorio, después en el estudio inferido, vamos marcando la lesión en cada fragmento por separado, o sea, se pone un fragmento por cassette. Entonces si tenemos 10 fragmentos de biopsia, vamos a tener 10 cassettes, y en cada uno vamos mirando la lámina y dibujando o marcando en el sector de la foto para poder evaluar, después de terminado de interpretar todos los fragmentos, exactamente cuánto mide la lesión. Porque nosotros tenemos que dar un informe del volumen tumoral, del volumen en su profundidad, por supuesto, en su extensión anterior y posterior, y de borde interno al borde externo, y a su vez informarle al clínico cómo están los bordes de resección. Y en base a eso, este es el caso de la lesión de la paciente. Es una lesión, un BIN indiferenciado, o sea, un BIN asociado al HPV. Es una lesión que comprometía todo el espesor del epitelio, lo que llamaba la atención en este tipo de pacientes es que, dada la inmunodepresión de la paciente y la expresión de las atipías que había en la piel, eran muy marcadas. Ustedes saben que la expresión del HPV en la piel es menos evidente que lo que es en las mucosas. Acá era muy notorio las atipías con muchísimas mitosis atípicas, o sea, lo que indica el grado de agresividad de esta lesión. Bueno, acá este es el corte uno de los cortes de la lesión. Acá está a su izquierda, vamos a decir, el BIN, y a su derecha la zona donde comenzaba a infiltrar la lesión. Nosotros, estando en bloc, yo le comuniqué a Laura que la infiltración que había no era muy profunda, más bien era mejor superficial, y bueno, confirmamos después en el diferido que el grado de infiltración de la lesión no llegaba a medir 1 milímetro, por lo tanto en extensión la lesión medía, en este caso había múltiples focos de invasión. Lo que se hace es no solamente medir los focos en su profundidad con el microscopio, sino medir cada foco por separado, o sea, el ancho de cada foco por separado. Después se suma la totalidad del espesor de los focos y se llega a la medición exacta para poder poner el TNM. En este caso era un T1A. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuando con el análisis de esta paciente, es interesante ver el tiempo de progresión de las lesiones BIN, ya sea a recurrencia como la evolución a cáncer. Y la literatura nos dice que la recurrencia en 2 a 5 años ocurre entre un 20 a un 26%. Y
otro tanto, un 25% más, puede llegar hasta los 16 años. Quiere decir que estas son pacientes que vamos a tener que controlar por tiempo prolongado. La evolución al cáncer puede ser entre 1 a 2 años, si bien el porcentaje es alrededor de un 13%, pero también nos encontramos con que hasta los 8 años de presentado el primer episodio, puede haber una evolución a cáncer en estas pacientes. ¿Cuál es el factor de riesgo? Bueno, fue lo mismo que mencionó hoy Sofía. La multifocalidad es lo que está asociado a la progresión a una lesión cancerosa y la edad de 50 años. Entonces, ¿qué sucede con los pacientes inmunodeprimidos? Tienen una vulnerabilidad inmunológica que facilita el desarrollo de las lesiones tanto de alto grado como la progresión al cáncer. Hay una evidencia de la posibilidad de nuevas infecciones, de persistencia y de recurrencias. Y en los pacientes trasplantados, como es el caso de esta señora, tienen un 12% más de riesgo de cáncer vulvar luego de 20 años del trasplante. Quiere decir que ya el hecho de ser trasplantadas las pone en riesgo de cáncer vulvar. Entonces, ustedes habían planteado de realizar imiquimod. Imiquimod es un producto extremadamente bueno, pero en el caso de los pacientes inmunodeprimidos, no encuentran respuesta en la mayoría de los pacientes o es parcial. Y la recurrencia es mayor al 57% en aquellos que hay una respuesta parcial. El tiempo de recurrencia, además, es más corto. Quiere decir que la utilidad del imiquimod en pacientes inmunocomprometidas es muy baja. ¿Cómo hacemos el seguimiento de estas pacientes? Bueno, adyuvante al tratamiento quirúrgico es interesante la aplicación de la vacunación de HPV. Hay múltiples estudios que han hecho la valoración de la recurrencia en pacientes vacunadas y en no vacunadas, y en las vacunadas disminuye un 71% la posibilidad de recidiva. Y además nos previene de la infección del HPV en otros sectores del tracto genital inferior. El seguimiento también va a implicar la evaluación de la infección de HPV en los otros sectores del tracto genital, y la evaluación en las inmunocomprometidas es trimestral por 2 años y semestral por el resto de la vida. Así que son pacientes en las cuales son a largo plazo. Ahora bien, estas pacientes, ¿deben evaluarse el canal anal también? Hubo una reconsideración de las indicaciones de la evaluación del canal anal en este año por la Sociedad Internacional de Neoplasia Anal, las cuales cambió el inicio de screening, siendo para los pacientes HIV positivos a los 35 años y en los pacientes que no son HIV positivos a los 45 años, distinguiéndose varios grupos. Las pacientes que han tenido lesiones precancerosas o cáncer a nivel cervical o vaginal, o que presentaron condilomas perianales, o han tenido un HPV-16 persistente cervical, o sea, más de un año con el HPV-16, o además presentan enfermedades autoinmunes, esas pacientes comenzarán su chequeo a partir de los 45 años. Pero hay una distinción específica y que se hizo hincapié después del estudio ANCHOR, en el cual se vio que la lesión precancerosa vulvar o el cáncer vulvar debe iniciarse el screening de estas pacientes en el canal anal al año del diagnóstico. Y los pacientes que son trasplantados por órganos sólidos a los 10 años del trasplante. Fíjense ustedes, esta paciente tenía un trasplante a los 13 años. Su control a nivel de la evaluación del canal anal tendría que haberse iniciado a los 23 años. Las conclusiones. Bueno, en este caso la vacuna para el HPV es la prevención primaria de las lesiones intraepiteliales HPV dependiente, no tenemos ninguna discusión. Con respecto a la prevalencia del cáncer de vulva, no hay
programas a nivel poblacional para la detección, dado la baja prevalencia, costo-beneficio no es aceptado. Entonces, la forma de prevenir el cáncer de vulva es mediante la detección y el tratamiento de todas las lesiones intraepiteliales, y tenemos el inconveniente que hay una presentación que es multimorfa, puede existir la posibilidad de un cáncer oculto, tiene múltiples tratamientos, la posibilidad de recurrencia es alta, además varía según el estado inmunológico que presente la paciente, por lo tanto, son pacientes complejas que necesitan de un equipo interdisciplinario y además un excelente vínculo médico-paciente. Realmente son pacientes difíciles, complejas, y se necesita realmente un equipo fuerte para todo esto. Bueno, muchas gracias. Ahora damos lugar entonces a las preguntas que puedan haber de todos ustedes. Te doy el lugar a ti, Luciana. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar lugar a lo que es las preguntas y respuestas, pero antes de esto quiero felicitar a cada una de las expositoras, fundamentalmente a las más jóvenes, excelentes casos, aprendimos muchos de ellos y realmente es a lo que nos enfrentamos habitualmente en nuestra práctica clínica y muchas veces no sabemos cómo actuar. Claramente nosotros cuando vamos a leer las guías y recomendaciones, todo parece facilísimo, pero cuando nos enfrentamos a la paciente en particular, allí es donde aparecen las dudas y bueno, haciendo estos ejercicios con los casos clínicos, creo que nos es de muchísima utilidad. Así que la felicito a cada una de ustedes y agradezco también muchísimo a Marisa Dinardi, siempre es fundamental y básicamente también en lo que es nuestra subespecialidad, siempre contar con un anatomopatólogo que tenga mucho conocimiento en qué es la patología cervical, pero sobre todo en la patología vulvar, que nos genera muchas dificultades, no solo a los que hacemos tracto genital inferior, sino que sabemos que a veces a ustedes también, y cada vez que nosotros hacemos biopsias, es fundamental y nunca nos vamos a cansar de decirlo, y lo aprendemos de ustedes, es que las muestras vayan adecuadamente rotuladas, que vayan con un dato clínico que oriente al patólogo, porque solo recibe un pedacito de lo que nosotros vemos, y muchas veces es muy difícil de interpretarlo sin un dato clínico, y lo que dijo Laura, de que sea acompañado de una foto, sería lo ideal, y bueno, la comunicación con el patólogo es fundamental. Así que bueno, vamos a fijarnos a ver si tenemos preguntas. En realidad acá Silvana Vitale nos felicita a las expositoras y muy bien seleccionados los casos. Por ahora no tenemos preguntas. Creo que en realidad la información que nos han dado ha sido muchísima, muchos casos clínicos, muy interesante, y por suerte va a quedar grabada en lo que es la página de la sociedad, y creo que la vamos a ver más de una vez a cada uno de los casos para poder seguir aprendiendo, porque es muchísima información. Quizás yo le voy a hacer una pregunta a Laura Hernández, ¿sí? Fundamentalmente en esta paciente que creo que a todos nos dejó como un poco sorprendidos en cuanto a la adolescente que presentó una HSIL, ¿sí? Quería saber, cuando nosotros tomamos en esta paciente, en este caso, una conducta conservadora, ¿no? Una paciente que tiene una lesión premaligna, qué importancia o cómo lo tomó en ese caso la paciente cuando nosotros le explicamos, y más en ella que había tenido la hermana, que había tenido un cono previo, si adhería a los controles, cómo fue la comunicación con ella. Bueno, por suerte logramos un muy buen vínculo con esta paciente. Como lo destacamos en la historia clínica al inicio, en los antecedentes, marcamos ese antecedente porque esta paciente cuando llegó a nosotros llegó con su hermana específicamente, y el primer planteo fue, bueno, si tengo una lesión mayor, por favor, necesito que me hagan el mismo tratamiento que a mi hermana, que le solucionó el problema, y después no tuvo ninguna complicación más. Y también un poco surgió en ella el inicio del control tan precoz, porque para ella y para su familia era importante ese antecedente en su hermana tan joven,
Entonces fue como medio entre solicitado y forzado ese inicio, ¿no? A los 18 años con esa citología. Después, cuando fuimos hablando y cuando la fuimos citando, la verdad que es una adolescente que es excelente en su control, que adhiere completamente, que se expresa, que concurre, que está pendiente todo el tiempo. Entonces, al explicar también un poco de qué se trata la patología, logramos también tranquilizarla y bajar esa ansiedad y toda esa idea que tenía hecha un poco de la historia que traía también, ¿no? Por la familia. Y ahí logramos ese acuerdo de control y de seguimiento. Además también logramos tener una buena comunicación y perder un poco de miedo a lo que son los procedimientos y al estudio en sí mismo, porque es una mujer joven, el exponerse a las colposcopías, a las muestras de biopsias, a lo que tiene que ver con el dolor, con la exposición, también es todo un tema para una mujer en general y más para una adolescente, o por lo menos así lo planteó. Entonces, el lograr esa buena comunicación con ella y también con el resto de la familia fue importante para poder dar estos pasos y esperar estos tiempos, que si bien están recomendados y están planteados, a veces cuando uno habla de una lesión de mayor severidad, no es tan fácil de tener esa paciencia, sin preocupación y no querer acelerar un tratamiento más definitivo, ¿no? Bien. Lo que, a ver, como constructivo, a partir de ese caso, nosotros tenemos una paciente que por ese antecedente vemos que le hicieron un Papa Nicolau y quizá, no es crítica al colega que le hizo el Papa Nicolau, pero quizá le hizo el Papa Nicolau y no le indicó la vacuna del HPV, y es como a veces nosotros no lo tenemos en cuenta. A ver, entonces, creo que lo que me dejó en esa paciente es que cuando nosotros la vamos a asesorar y quizá con tanta presión nos pide el HPV, hay muchas cosas, el Papa Nicolau, perdón, hay muchas cosas que también nosotros podemos hacer y explicarle qué podemos hacer de prevención en ellas, y quizá también en eso podríamos haber evitado o no haber realizado el Papa Nicolau en ese momento y llegar a este diagnóstico tan precoz. Y destaca, como decís tú, Laura, la importancia de la comunicación y de la información, que es tan importante como la biopsia. Y yo creo que es fundamental en estas pacientes, y más ahora que vamos a contar con el test de HPV, que seleccionemos bien a quién las vamos a hacer, porque podemos generar más daño que beneficio. Acá Benedicta Caserta también la felicita por los casos interesantes y desafiantes para todos. Así que bueno. Creo que dada la hora, no sé tú, Laura, ya vamos 1 hora 45. Es agradecerle a todas las expositoras. Realmente para nosotros es un orgullo ir sumando colegas jóvenes que se sumen y que con tanto compromiso como ustedes, con tanta dedicación que han preparado estos casos, realmente nos enorgullece a todos. Le agradecemos un montón y bueno, la felicito personalmente de vuelta y les agradezco un montón. Y no sé, Laura, tú si querés decir algo más, o Marisa, Sara. Bueno, aunque sea un poquito reiterativo, pero la intención de esta reunión fue también incorporar caras nuevas, no ser siempre los mismos, y que vean también el potencial que tienen estas colegas en su práctica diaria, ¿no? Que es muy importante que ellas también expresen todo lo que viven, que cualquiera de los casos que presentaron, cualquiera de ellas, son muy interesantes y que nos desafían en nuestro actuar como médicos colposcopistas, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a todas. Bueno, muchas gracias a todos, que pasen bien. Gracias, chao. Chao, gracias. Chao.